Lo que voy a hacer, y espero no aburriros mucho en esta charla, es que os voy a explicar un poco primero cómo funciona el cerebro, qué es el cerebro, cómo funciona, algunas experiencias de lo que es la neurociencia cognitiva y lo que intenta contestar como disciplina, y luego os voy a poner un ejemplo de los primeros ensayos, los primeros estudios que hemos hecho para intentar asesorar a empresas en el sentido no del neuromarketing, porque voy a criticar mucho el neuromarketing desde una perspectiva completamente distinta. Yo soy científico y no puedo ver cosas que no sean ciencia. Entonces, bueno, pues esto es lo que voy a explicar. Empezamos por la Vía Láctea, que es un buen sitio para empezar para explicar el cerebro, porque en realidad el cerebro tiene 200.000 millones, la Vía Láctea tiene 200.000 millones de estrellas, pero si os fijáis, y es algo muy complejo, que la física lleva intentando explicar muchísimo tiempo y realmente es muy difícil de entender todas las dinámicas que ocurren dentro de la Vía Láctea, pues fijaros cuántas neuronas hay en cualquiera de vuestros cerebros. Pues hay aproximadamente unos 86.000 millones de neuronas, es decir, casi con 2 cerebros haríamos una Vía Láctea. Fijaros en la complejidad tan enorme. Pero es más compleja todavía que la Vía Láctea nuestro cerebro. Fijaros que tenemos de 100 a 500 billones de sinapsis. Esto es una barbaridad. Si multiplicamos 86.000 millones de neuronas por 500 billones de sinapsis, la verdad es que la complejidad es incluso mayor lo que sería el entendimiento de la Vía Láctea. Y nosotros queremos intentar entender la conducta humana a través de entender el cerebro, una cosa que es bastante difícil de comprender. Así que es un poco la idea en la que estamos, esta complejidad o en esta complejidad de actuaciones donde estamos situados nosotros. Muy brevemente, es importante decir que perdemos todos 100.000 neuronas diarias, es decir, que al final de esta conferencia tendréis menos neuronas que al principio, pero no va a ser mi culpa, simplemente es algo que ocurre de forma natural. Nuestro cerebro, muy básicamente, pues es proporcionalmente a nuestro cuerpo, somos de las especies que tiene un cerebro más grande, es decir, que lo que es proporcionalmente al cuerpo, incluso si lo comparáis con otras especies, incluso de mamíferos, pues es un cerebro más grande, pero al mismo tiempo de más grande está más girificado, es más complejo, tiene más masa dentro de la cavidad craneal de lo que tienen otros animales, por lo cual parece que hemos ido evolucionando hacia algo muy complejo que incluso ya no cabe en nuestra cabeza. Si seguimos, teóricamente hay una nueva especie que se crea o que se genera a partir de la evolución, no cabría su cerebro dentro de la caja craneal, porque ha evolucionado más rápido el tamaño del cerebro que el tamaño de la caja craneal, por eso está tan plegado, no es como una maleta que hay que meter mucha ropa, pues al final eso es un poco lo que ocurre en el cerebro. Si lo expandiéramos, en realidad tendría 3 veces más el tamaño de la cabeza de lo que tendría que tener. Pues está muy bien, hemos tenido una cabeza pequeña, pero con un cerebro muy grande. Fijaros, si vemos cómo ha evolucionado, esto es una diapositiva que me dejó mi amigo con el que colaboramos mucho, Camilo José Cela Conde, el hijo del premio Nobel, que es antropólogo. Pues Camilo hace estudios de antropología para ver cómo ha evolucionado la humanidad y también relacionando un poco con las funciones cognitivas. Y si os fijáis en Neandertal frente al Homo sapiens, pues el Homo sapiens lo que le caracteriza, al menos en el cráneo, es que tenía mucho más lóbulo frontal. Si os fijáis, en Neandertal tiene bastante menos lóbulo frontal. Pero si llevamos al troglodita, que a algunos se le ve todavía el troglodita, pues veis que tiene muy poco lóbulo frontal o prácticamente no existe el lóbulo frontal. Así que esta estructura, veréis que es una estructura muy importante porque forma parte de la toma de decisiones. Las tomas de decisiones normalmente está muy involucrado esta estructura, el lóbulo frontal, por tanto es algo que hacéis vosotros todos los días, el tomar decisiones importantes. Pues hemos evolucionado para ser capaces de tomar decisiones complejas de forma rápida y evaluando muchas alternativas al mismo tiempo. Esto es un poco cómo ha evolucionado la neuropsicología o lo que es la neurociencia cognitiva, es decir, que a través de la lesión cerebral hemos ido aprendiendo cómo funciona realmente el cerebro. Pues hemos tenido pacientes que tenían lesiones aquí en la tercera circunvolución frontal y este señor que se llamaba Paul Broca con una serie de pacientes demostró que siempre que hay una lesión en el área de Broca nos quedamos afásicos, es decir, no podemos producir lenguaje. O siempre, este es el señor Henry Molaison, que es un paciente muy famoso en la historia de la neurología, que para nosotros es muy común, pero lo pongo porque es importante, porque esta persona se quedó amnésica por una lesión bilateral del hipocampo, que es una estructura fundamental para la memoria. O este señor que le entró esta barra de hierro, y tienes esta foto, estaba muy orgulloso, por el ojo, porque estaba poniendo una dinamita en una roca y con una barra le entró la barra por el ojo, no perdió la conciencia, pero cambió completamente su personalidad, se convirtió en una persona totalmente desinhibida. Lo interesante es que él era un jefe de proyecto en una mina y pasó a ser una persona completamente loca que no podía controlar absolutamente nada y cambió radicalmente su personalidad al tener la lesión del lóbulo frontal. Y es la primera vez
que se empezó a pensar lo importante que era esta estructura para la toma de decisiones. Luego, pues hacemos cosas como esta, ¿no? Abrir la cabeza a la gente, durante una cirugía se le despierta, se empieza a hacer preguntas y estimular el cerebro y podemos saber en qué zonas del cerebro pues, están localizadas determinadas funciones. Bueno, a través de todas estas cosas tan bonitas, pues hemos ido adivinando e investigando cómo funciona el cerebro, pero voy a pararme un poquito en el caso de Henry Molaison, porque es muy importante, porque voy a contar después y veréis que tiene influencia directa en lo que estamos pensando, haciendo para estas cosas de ayuda a empresas desde la neurociencia cognitiva. Él tuvo una lesión en el hipocampo, que es una estructura, bueno, que si lo veis es un poco parecido a un tigretón. Si veis aquí, esta es muy parecido, ¿no? a lo que tiene. Yo cuando veo un tigretón siempre veo un hipocampo, por deformación profesional. Pero lo que tuvo, esta persona tuvo una lesión bilateral, es decir, en los dos lados del cerebro, en esta estructura se quedó completamente amnésico. Pero no perdió toda la memoria, no existe la amnesia, es falso que exista la amnesia. Con él se pudo descubrir, es el primer caso que hubo en la neurología, en el que se descubrió que hay dos tipos de memoria. Es decir, hay cosas que sabemos y somos conscientes que sabemos, pero hay un montón de cosas, muchas más cosas que tenemos memorizadas y que no sabemos que sabemos. Sabemos, pero no sabemos que sabemos. Esa es lo que se llama la memoria implícita. Entonces, gracias a Henry Molaison, este paciente HM, se descubrió que existía una memoria declarativa, de que tú eres consciente y puedes declarar por qué haces las cosas, pero había una memoria no declarativa, es decir, implícita, en la cual tú no sabes que te gustan determinadas cosas. Y os voy a dar una malísima noticia, pero es así, no existe la intuición, existe la memoria implícita. Cuando alguien piensa, yo tengo una intuición, no, lo que tienes es memoria implícita, y no sabes que tienes información que usas para tomar una decisión. A veces la usas porque has tenido vivencias previas. De esta conferencia os llevaréis declarativamente un 5%, pero implícitamente os llevaréis un 90%. Pensáis que la próxima vez que escuchéis una conferencia de cosas del cerebro, haréis más rápido el análisis, tendréis más preguntas y seréis más eficientes en la asimilación de la información. Pero hay otra todavía peor noticia. Si uno, por ejemplo, uno toma la decisión de, me voy a comprar, yo me compro esta camisa porque me gusta, es mentira. No es verdad que a mí me guste, lo que tengo es priming, tengo facilitación perceptiva. La he visto antes a alguien y me hace que responder más rápidamente a este estímulo que he visto antes que a otros que no he visto antes. Es decir, la publicidad tiene sentido. Al final parece que yo veo una publicidad de vaya rollo de anuncios. Toda esa información va entrando en la memoria implícita y al final tomamos decisiones de forma implícita pensando además que somos libres y tenemos libre albedrío. Y no es cierto. Casi toda la ropa, si alguien quiere elegir algo que realmente le gusta, no os compréis lo que os gusta. Porque en realidad no estáis comprando en función de vuestra propia decisión, sino de un premio. No, esto está muy estudiado en psicología hace muchísimo tiempo y no hace falta que yo no vengo a descubrir nada, simplemente os cuento cosas que se saben hace mucho tiempo en neurociencia y en psicología. Bueno, pero todo esto nos ha llevado a tener un mapa bastante amplio del cerebro, donde hay determinadas zonas del cerebro que tienen determinadas funciones cognitivas y esto pues, nos ha llevado bastante a entender la estructura y organización funcional, que no anatómica, del cerebro. Y por tanto, hoy en día pues, tenemos un conocimiento bastante, bueno, yo diría, a un 25% de lo que realmente es el cerebro, pero un 25% es mucho de lo que se puede conocer de una estructura tan compleja como esta. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos en neurociencia cognitiva? Pues nos hacemos esta pregunta que es para mí complejísima y que no tiene solución, todavía al menos, ¿no? ¿Cómo puede ser que de un conjunto ordenado de células determinadas, con determinadas propiedades electrofisiológicas y procesos químicos, podamos atribuirle un estado mental? Esto es lo que realmente estudiamos los que nos dedicamos a la neurociencia cognitiva. Está la neurociencia, que se dedica al estudio de neuronas específicas, de células, de electrofisiología y de química, y los que nos dedicamos a la neurociencia cognitiva, que intentamos poner conducta y neurociencia juntos para entender los dos procesos. Y eso es lo que intentamos entender, o establecer un puente entre lo que es lo básico de neurociencia y el estado mental de las personas o las capacidades cognitivas de las personas. Esto lo hacemos a través de técnicas de neuroimagen, es nuestra aproximación científica al problema, es utilizar técnicas de neuroimagen que pueden medir la actividad cerebral durante la ejecución de tareas cognitivas. Yo puedo poner a alguien en la máquina, que después os enseñaremos abajo si a alguien le apetece bajar y verla,
pues veréis cómo esta máquina es capaz de medir la actividad cerebral cuando alguien hace una tarea cognitiva, está aprendiendo, memorizando, tomando decisiones, o viendo si un producto le gusta o no le gusta, o si un precio le parece bien o mal. Todas esas cosas se pueden medir y podemos tener una respuesta cerebral fisiológica objetivable y no manipulable. Y eso es algo que es muy bueno, porque yo puedo manipular mi conducta, pero no puedo controlar las oscilaciones alfa que hay en mi cerebro. Es algo que no puedo controlar y se produce muy rápido en milisegundos. Y si tenemos una técnica como la que veréis ahora, la magnetoencefalografía, que es una técnica que tiene una resolución de milisegundos, es decir, en 300 milisegundos ya habéis tomado una decisión y la máquina puede detectarlo. Y eso es lo interesante, que pueda tener esta aproximación. Bueno, simplemente veis, esto es el típico representación de las resoluciones de espacio y tiempo de cada técnica. Si alguien quiere contestar a la pregunta de dónde está algo en el cerebro, normalmente utiliza la resonancia magnética funcional, que es muy típico, que se usa en estudios de neuromarketing, pero tiene una muy mala resolución de tiempo, es decir, la resonancia funcional mide una vez cada segundo. Entonces, si fuera una vez cada segundo, con lo rápido que yo hablo, o al menos dicen mis estudiantes, pues no procesaría nadie la información. Si yo tuviera que hablar, eso sería imposible, tardaría 2 horas en dar esta conferencia, ¿no? Por tanto, no va a la velocidad adecuada para medir la realidad de lo que ocurre en el cerebro. Nosotros optamos justo por la magnetoencefalografía, primero porque es una técnica no invasiva y uno puede repetir tantas veces como quiera los estudios, lo cual es muy bueno, y segundo, pues se combina una muy buena resolución de espacio con una fantástica resolución de tiempo, es decir, va al orden de los milisegundos, que es la velocidad de procesamiento de la información que tiene el cerebro. Esta es la máquina, como veis es una especie de secador de pelo de peluquería, pero en realidad bueno, es muy cómoda porque entras dentro de la máquina y no te sientes agobiado, ¿no? Estás bueno, pues haciendo tareas cognitivas solamente con el cráneo metido dentro y no estás metido en un tubo, ¿no? Que es un poco una situación más asfixiante. Entonces, ¿qué hace esta máquina? Muy brevemente y muy naivmente también, pues registra campos magnéticos muy débiles, de 10 elevado a menos 15 femtoteslas, que es algo ridículo si uno entiende, por ejemplo, que un teléfono móvil puede tener miles de veces más campo magnético que lo que emite el cerebro, o el campo magnético de la Tierra, que es un Gauss. O sea, es realmente mínimo lo que emite el cerebro. De hecho, cuando se descubrió se pensó que era imposible de medir, porque había tanto ruido electromagnético alrededor nuestro que a veces es millones de veces por encima del campo magnético que emite el cerebro, por lo cual se pensó que no se podía medir, pero bueno, se puede. Lo que medimos son corrientes intracelulares de la dendrita apical de la neurona piramidal. Este rollo se puede ver mucho mejor en esta gráfica. Esta es una neurona piramidal porque tiene forma de pirámide, así en triangulito, y esta es la dendrita apical, que es la zona central, que cuando hay una corriente eléctrica en ella se genera un campo magnético alrededor. Pues si muchas neuronas se activan y generan dipolos tangenciales, es decir, en esta dirección, a la superficie, van a generar un campo magnético perpendicular y los sensores de nuestra máquina lo pueden captar. El campo magnético sale del cerebro como si que atraviesa el cráneo como si fuese el aire y por tanto no se distorsiona al paso de los tejidos biológicos y es muy fácil medir ese campo magnético alrededor. Me acuerdo una vez que estaba dando, esto es una cosa así medio de salsa rosa, que estaba en una conferencia en un foro así como muy popular y una persona que yo creo que es conocida casi de todos nosotros, pues que estaba al final de la fila vestido de una manera muy peculiar, me dijo, ya sé por qué puedo leer el pensamiento de los demás, porque puedo leer su campo magnético. Le dije, tengo que dar una muy mala noticia, porque tendría usted que pegar mucho la cabeza al lado de la otra persona para leer sus campos magnéticos, porque a 5 centímetros prácticamente se debilita ese campo magnético. Por eso tenemos que tener sensores con esta máquina tan sumamente específicos. Bueno, son estos sensores que se colocan, ya os digo, en un casco que es muy cómodo, según uno entra dentro del casco, y estos sensores ya están dispuestos para captar la actividad cerebral en toda la convexidad craneal. Bueno, esta máquina, y termino ya con las cosas técnicas, combina muy bien esto, espacio, tiempo y frecuencia. Lo de la frecuencia es muy importante porque el cerebro utiliza lenguajes para comunicarse entre las neuronas. No todas las neuronas hablan del mismo lenguaje, cada neurona dispara una vez por segundo, 6 veces por segundo, 15 veces por segundo. Esos son los lenguajes que utiliza el cerebro para comunicarse información. Yo recuerdo una vez estaba en una fiesta, pues lo típico, una fiesta en Londres después de un congreso, y eso de que los anglosajones hablan bajito, depende del nivel de alcohol que lleven, pues ahí la gente estaba hablando muy alto, ¿no? Y entonces, de pronto al otro lado de la habitación, escuché a alguien que estaba hablando en español. Y dije, ¿cómo puedo estar escuchando yo a una persona hablar en español si aquí todo el mundo está hablando altísimo en inglés? Y dije, esto es lo que pasa en el cerebro. Entonces le dije al alemán que estaba hablando con él, dije,
espera un segundo que voy a hacer un experimento. Me puse a hablar en español a un nivel determinado y los de la otra punta de la sala de pronto me miran y digo, ¡ay, aquí estoy! Y eso es lo que pasa en el cerebro. Yo tengo un lenguaje, una frecuencia de disparo al que estoy especializado, entonces me puedo comunicar información entre áreas del cerebro. Eso es lo que ha hecho el cerebro, hacer redes funcionales a frecuencias determinadas en las que se comunica información de forma paralela, 86.000 millones de neuronas hablando al mismo tiempo. Es algo impresionante, es algo espectacular cómo ha evolucionado la naturaleza hasta llegar a esto. Bueno, ¿qué se consigue? ¿Qué conseguimos en este sentido en neurociencia cognitiva? Pues yo, la primera vez que cuando fui a Estados Unidos a hacer mi postdoctoral, nada más llegar a Houston, el neurocirujano donde yo estaba, en el departamento donde estaba, me dijo, mira, tengo muchísima gente que son bilingües y yo no sé cómo funciona el cerebro bilingüe, estoy operando constantemente y no sé si a veces les dejo afásicos, a veces no, porque no tengo ni idea de cómo funciona un cerebro bilingüe. Así que como tú sabes español, nos vas a enseñar, vamos a hacer un estudio del bilingüismo en el cerebro. Ya, pues mira, esto es realmente interesante. Entonces cogimos personas que habían aprendido inglés en el nacimiento, es decir, todos tenían de lengua materna el español, pero habían nacido en Estados Unidos o habían llegado cuando tenían 15 años o estaban después de los 25 años. Como veis, si yo digo la palabra house o le digo la palabra casa, el inglés y el español están más o menos solapados en la misma red cuando he nacido con los dos idiomas, pero según voy siendo más mayor, el saber ocupa lugar. Es decir, que al final se va dividiendo las redes y no es lo mismo, no utilizo la misma red de inglés que la red de castellano. Así que voy reorganizando mi cerebro, se va haciendo un poco más duro y va reorganizándose de forma distinta. Pero fijaros, este estudio es sumamente interesante, es de un solo caso, una paciente que llegó con un dolor de cabeza, no quiere decir que a todo el mundo que le duele la cabeza le pasa esto, pero que es verdad que una paciente que le llegó con dolor de cabeza, entonces hizo una resonancia magnética, el neurólogo se la mandó y encontró una malformación arteriovenosa en el área de Broca, que os acordáis de antes, ya suena por priming en el área de Broca la segunda vez, pues el área de Broca es el área que utilizamos para expresión del lenguaje. Entonces, cuando me enseñó esta resonancia, yo dije, pues no puede hablar, tiene que estar totalmente afásica. Así que me fui a la habitación de la paciente, le dije, hola, yo me llamo Fernando, y ella me dijo, yo me llamo X, y le digo, hombre, ¿hablas? Y me dice, claro, hablo 3 idiomas. Y digo, tenemos que meterte en la máquina inmediatamente y ver tu cerebro, porque esto es un prodigio de la naturaleza, el que puedas hablar 3 idiomas sin área de Broca, eso es prácticamente imposible. Así que le metimos en la máquina y vimos cómo hablaba castellano, cómo hablaba inglés y cómo hablaba francés. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué hablaba mejor, inglés o francés? Hablaba mejor francés. ¿Por qué? Porque el cerebro cuando gasta menos energía es que es más experto en hacer algo. Si yo os meto en la máquina y os digo house y si os hiperactiva el cerebro, puedo saber el nivel de inglés que tenéis. Así que es mejor no meterse en la máquina para estas cosas. Pero esto es en realidad el comienzo de lo que yo os voy a decir después, que es mind decoding. En realidad es intentar decodificar la mente a partir de la neurofisiología del cerebro. Es decir, intentar entender cómo funciona. ¿Por qué esta persona pudo conseguir que su cerebro derecho asumiera todo el lenguaje? Porque era mujer. Si hubiera sido un hombre no hubiera podido hacerlo. Esto no es algo que ya sabemos. Yo lo digo, no lo he traído hoy para llenaros los oídos, ¿no? Sino en realidad es que es así. Es decir, que el cerebro del hombre está mucho más encapsulado en el lenguaje y es mucho más vulnerable a las lesiones cerebrales. Cuando tiene una lesión, su recuperación del lenguaje es mucho peor siempre. Pero la mujer suele tener la habilidad de transferir la información porque en realidad ya está usando ambos hemisferios para hacer actividades lingüísticas. En realidad utiliza ambos hemisferios para hacer muchas cosas y eso le hace menos vulnerable ante el daño cerebral y la probabilidad de recuperación es mejor. En ese sentido, sois un paso adelante en la evolución, no estáis más protegidas para el daño cerebral. Pero hicimos un estudio que hicimos que quizás es un poco precursor, aunque no lo hicimos con este sentido de lo que realmente estamos haciendo ahora para las cosas de empresa, fue pues, precisamente con este antropólogo, decía, el lóbulo frontal tiene que jugar un papel importante en la toma de decisiones estéticas o artísticas, porque nosotros hemos visto que los cráneos de los Homo sapiens, según hemos viendo en los enterramientos de Homo sapiens, cuando había más restos artísticos, el lóbulo frontal o el cráneo frontal era siempre más grande. Entonces tiene que haber una relación entre haber creado una habilidad que no compartimos en absoluto con los animales y es la única
habilidad que tenemos cognitiva que no compartimos con los animales, que es la producción de estética, de arte. Ningún animal hace arte, pero nosotros somos los únicos, la única especie que genera ese nivel de abstracción para irnos a una realidad distinta, artística, ¿no? Pues a él le interesó muchísimo como antropólogo. Entonces empezamos a meter a gente en la máquina que tomara decisiones estéticas sobre cuadros del Museo del Prado, sobre fotografías naturales, y obtuvimos algo muy interesante. Pues, y esto se publicó en una revista muy importante que es el Proceedings of National Academy of Science, y salió en muchos periódicos del mundo porque era la primera vez que se demostraba que una toma de decisión estética tenía la relevancia, esta estructura que antes sostenía que había diferencias entre el Homo sapiens, el neandertal y el troglodita. Así que es una estructura importante para tomar decisiones que son las más complejas, que son las estéticas. Mucho más complejas que las decisiones de la vida diaria es tomar una decisión estética. Son muchas más variables y más variables emocionales las que hay que tomar. Y entonces miramos las diferencias entre hombres y mujeres. ¿Y qué encontramos? Pues algo, pues nuevamente, que no es sorpresivo. La mujer, estos son milisegundos en tiempo, empieza a activar su cerebro antes, pero lo hace de forma bilateral, como veis. El hombre lo hace de forma solamente un solo hemisferio y dura poquito tiempo. Es decir, su decisión es probablemente muy básica, en el sentido de es una decisión estética no muy elaborada, pero aquí hay mucha más información. Normalmente, en neurociencia cognitiva, cuando se empiezan a usar los dos hemisferios, es que la cantidad de información que se maneja es mayor. Si yo me pongo a hacer ahora una tarea, me ponen a intentar que memorice una lista de teléfono, una lista de números de 25 números, se me activará conseguiré por fin, a pesar de ser hombre, activar los dos hemisferios, ¿no? Pero, sin embargo, y eso quiere decir que estoy intentando manejar más información. Así que parece que la mujer toma decisiones manejando, al menos las estéticas, tomando más información, dura más tiempo el procesamiento y empieza antes, ¿no? Pues es una característica de la toma de decisión estética que hace que no seamos exactamente iguales, ¿no? Y eso es bueno para la diversidad. Y esto es un estudio en el que nosotros estamos especializados en, como os decía Montse antes, en la enfermedad de Alzheimer, donde tenemos nuestro recorrido, donde somos más conocidos a nivel internacional y donde, bueno, pues estamos como científicos, y esto es un proyecto de investigación internacional que dirijo yo, donde hay involucrados 3 laboratorios en Estados Unidos, 4 en Europa y 1 en Japón, para intentar discriminar quién es enfermo de Alzheimer y quién no. Y es un estudio muy interesante porque estaban aquí hace medio año todos los investigadores locos, pues estaban aquí, en el que intentamos, ellos nos mandan datos, nosotros no sabemos quién es quién, simplemente nos mandan datos de pacientes, nosotros tenemos que adivinar quién es un paciente y quién es un control. Y esto fue un estudio que ha tenido mucha repercusión porque era la primera vez que un estudio cegado podía hacer diagnósticos iniciales de la enfermedad mucho tiempo antes de que desarrollara los síntomas más graves de la enfermedad. Lo interesante es que para hacer esto tuvimos que desarrollar un montón de metodología de matemáticas, de ingeniería, de física para poder llegar a esta solución, porque era muy compleja, eran matrices realmente complejas, y nos aproximamos a la idea del Big Data, que seguro que todos habéis oído hablar del Big Data, Data Mining y todas esas cosas, pero para estudiar el cerebro. No lo había hecho mucha gente antes, y bueno, nosotros en este centro, que es un centro muy multidisciplinar, pues tenemos gente especialista precisamente en Data Mining, Big Data, y conseguimos aplicar esos algoritmos al estudio del cerebro y nos ha salido estupendamente bien, y eso lo podemos usar ahora para muchas otras cosas. Bueno, nosotros tenemos un supercomputador aquí en la Politécnica donde podemos analizar los datos, estas matrices tan complejas. Es el primer supercomputador de España, el más grande, al menos en el sistema público universitario. Bueno, entonces, llegando a lo que hicimos, cuando la Investigation nos dijeron, oye, ¿por qué no intentáis todo esto que sabéis vosotros, que conocéis tan bien el cerebro, que funciona tan bien en vuestros, ¿por qué no intentamos aplicarlo al mundo de la empresa? Y yo dije, bueno, lo primero es que no me creo que seamos capaces de ayudar a la empresa. Fui yo el primer escéptico y dije, la verdad es que no sé si todo esto que os acabo de contar serviría para algo de la empresa, no sé si hasta aquí habéis pensado, esto no vale para nada todavía de lo que realmente podría servirnos a nosotros. Así que lo primero que hice fue estudiar qué es esto del neuromarketing, ¿no? Me metía pues, a irme a conferencias, a leerme artículos, a leerme libros, pues lo que hace cualquier persona, documentarse antes de entrar en cualquier proyecto de investigación. Y la pregunta a la que quería contestar pues no estaba mal, ¿no? Utilizar pruebas de neuroimagen funcional para intentar ayudar a las empresas a que tomen sus decisiones. Pues mira, eso no es un mal objetivo, pero lo que prometía era tremendamente falso. Y eso es algo que tengo que decir desde ya, porque prometían cosas que no se pueden conseguir. Y si alguien tenía pensado que con estas técnicas podemos adivinar cuál es el botón de compra, para mí es totalmente imposible y es falso.
Que podemos leer el pensamiento es falso, no podemos leer el pensamiento. Podemos ver funciones cognitivas, podemos hacer muchas cosas, pero no podemos saber lo que está pensando una persona. Podemos saber si le está gustando algo, pero pensar es mucho más complejo que estas otras funciones más básicas. Así que si realmente esto era cierto, a alguien le tendrían que haber dado el Nobel, porque si hubieran descubierto lo que prometen en las conferencias que yo he escuchado de neuromarketing, yo no cabía en mi silla cuando escuchaba a grandes poppers del neuromarketing hablar y decía, esto, de verdad, ¿cómo pueden contar estas cosas? ¿Cómo pueden decir estas barbaridades? Hasta al final esta terminología pues está muy desprestigiada, ¿no? En el fondo, esta idea del neuromarketing. Así que nosotros no hacemos neuromarketing. Yo lo primero que le dije a Luis y a ellos fue, nosotros lo que hacemos es mind decoding, es decir, nosotros intentamos decodificar la mente a partir de la actividad neurofisiológica. Y eso es lo que os podemos ofrecer, que es esta idea. Es un concepto que viene de la neurociencia computacional, que eso da igual, pero lo importante es que podemos evaluar procesos cognitivos, podemos evaluar emociones y podemos llegar a dar pistas bastante importantes de eso que todo el mundo quiere saber, ¿no? Del botón de compra y esas cosas. Podemos llegar a dar pistas, aunque no podemos decir con 100% si alguien va a comprar, ¿no? Yo creo que no podemos llegar nunca. Pero lo fundamental en lo que se basa esto, o lo que nos basamos nosotros, son los dos principios fundamentales de la ciencia, es el rigor y el riesgo. ¿Por qué yo me he metido aquí? Porque es arriesgado. Es interesante porque es arriesgado. Si no fuera arriesgado, no valdría la pena meterse. Los científicos nos tenemos que meter en algo que sea difícil, complejo y de riesgo, en el que tengamos un 90% de probabilidades de perder y no sacar nada. Pues eso a mí me interesó. Dijo, eso es interesante. Ahora hay que aplicar el máximo rigor para estar seguros de que vamos a tener algo bueno que sea después útil de verdad y no contemos cosas que no valen para nada. Así que, ¿qué prometemos o qué podemos contar realmente en Mind Decoding? Pues podemos utilizar los procedimientos de la neurociencia cognitiva para contestar a preguntas, por ejemplo, como a alguien le gusta algo, le está gustando este objeto, tiene unos atributos, ¿qué atributos semánticos destila determinado objeto, determinado producto? La gente lo entiende, no lo entiende, todas esas cosas podemos decir. Podemos ver si lo está memorizando, si no lo está memorizando, si lo está atendiendo, si no lo está atendiendo. Todas esas son informaciones que podemos dar y por supuesto además, pues ¿por qué no? También tenemos que hacer transferencia de todos nuestros desarrollos en el mundo de la medicina, ¿no? De poder diagnosticar enfermedades y hacer también procedimientos de supervisión y monitorización de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Así que esto de neuromarketing, nos podemos olvidar de ello y lo que hacemos nosotros es mind decoding, básicamente. Entonces vamos a ver los experimentos que hemos hecho con Brain Investigations y cuáles han sido los resultados. El primero que nos aproximamos, dijimos, bueno, si alguien va a comprar algo, lo que tiene que plantearse es, primero, le tiene que gustar y el precio le tiene que parecer bien. Parece como dos principios fundamentales para que ocurra en algún momento, si tiene que ocurrir por alguna otra circunstancia, la conducta de compra. Así que lo dijimos, bueno, pues vamos a hacer un estudio sobre si podemos saber si a alguien le gusta algo o no le gusta algo. Pero la primera pregunta fue, ¿existe el universal de me gusta? Es decir, ¿utilizamos la misma red cerebral para cualquier cosa que me gusta? Esto era una respuesta importante porque si no, hubiéramos tenido que hacer casi un experimento para cada producto que existe en el mercado, para esta mesa, para este micrófono, para este teléfono móvil. Si existe una red cerebral para cada cosa, sería un follón. Por otro lado, yo pensaría que complejos, deberíamos excesivamente complejos si hubiera una red cerebral para cada cosa. Pero bueno, teníamos que evaluarlo y testarlo. Así que pusimos a las personas estímulos de ropa, de coches, de plantas, bastante diferentes entre sí, y mirábamos qué actividad cerebral se producía cuando a alguien le gustaba algo o cuando a alguien no le gustaba. Y lo que encontrábamos fundamentalmente son estas líneas en una pelotita, como veis ahí, que representa un cerebro. En realidad esta es la parte frontal, esta es la parte occipital, este es el hemisferio derecho y este es el hemisferio izquierdo. Pues aquí está en milisegundos. Ahora estamos a 100 milisegundos, 200 milisegundos, vamos a ir a los 300 milisegundos, y en rojo están las líneas, las conexiones cerebrales que indican que algo te gusta, y que algo no te gusta, perdón, y en azul lo que te gusta. Pues si os fijáis, cuando aparece aquí el 1, ahora, algo que no me gusta se dice desde el primer milisegundo, es decir, a 100 milisegundos que aparece el estímulo, tú ya sabes que no te gusta. Esto lo puedes ver en un museo, ¿no? Estaba el otro día con mis hijos en el Museo del Prado y veía a la gente pasar cuadros, y de pronto, ¡pum!, se paraban en uno, digo, claro. Ahí te has parado, porque el reconocimiento del que algo no te gusta es inmediato. Se produce antes de 400 milisegundos, nada más 400 milisegundos que veas el estímulo, ya has respondido que no te gusta. Pero la respuesta de me gusta es mucho más compleja, se produce casi 600 milisegundos después de la aparición del estímulo.
pero lo interesante es que sí que había un universal. Esta red cerebral de no me gusta o de me gusta era prácticamente común para todas las categorías de estímulos que habíamos propuesto, con lo cual, a partir de ahora, podríamos llegar a estas conclusiones. Existe el universal, pero podemos predecir. Si yo ahora me tirara la máquina a uno de ustedes y midiera su actividad cerebral ante un objeto, podría decir, pues se asemeja a esa red a la que yo he visto en el estudio anterior, pues puedo decir entonces que le está gustando o no le está gustando un objeto, porque ya tenemos un experimento, un I+D hecho con esto. Pero el segundo estudio era sobre el precio. Podemos predecir el precio. Esto es algo que era bastante más complejo. Entonces se nos ocurrió una idea que es de los años 80, no se me ocurrió a mí se me ocurrió transferirla a esto, pero a alguien se le ocurrió en los años 80, encontró algo tan simple que es que cuando yo digo esta frase, se compra el pan y al final pongo la palabra luna, cuando ustedes lean la palabra luna, se va a producir, esto lo encontraron Martha Kutas y Steven Hilliard en el año 80, encontraron que había una disonancia semántica reflejada por un potencial que se llama N400 en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. Cuando algo es disonante, aparece eso. Por ejemplo, si yo pongo esta fotografía ahí y le pongo al lado un atributo semántico, podría producirse, y digo, le pongo este atributo semántico, pues lo más probable es que se haya producido una N400 en muchas personas de la sala, ¿no? Pues se vería esta disonancia semántica entre esta cara y ese atributo semántico, con lo cual, si eso es así, y además en regiones específicas del cerebro, como las regiones frontales o el lóbulo temporal, la región medial del lóbulo temporal, estas zonas son las que reflejan esa disonancia semántica. Pero yo puedo usar este mismo paradigma para un precio. Es decir, si yo pongo un objeto y que ha gustado, es decir, solo voy a elegir ahora en el mismo experimento cosas que han gustado a las personas y le voy a poner un precio al lado. Si hay disonancia semántica entre el objeto y el precio, va a aparecer esa onda N, una reacción fisiológica a los 400 milisegundos de aquí apareció. Así que voy a poner precios altos, el precio del mercado del producto y un precio bajo. Y voy a ver quién es disruptivo, el precio alto, el precio bajo, o a lo mejor me sorprendo que hay cosas en el mercado que deberían tener un precio alto, porque no se produce disonancia semántica cuando las veo, o debería haber cosas que tendrían que tener un precio mucho más bajo. Pues ¿qué ocurrió? Exactamente esto. Como pueden observar, cuando veo un precio justo o que es un precio que no se ajusta, pues aparece esta onda N400 justamente a los 400 milisegundos, que se puede observar nuevamente en este mapa de tiempo de milisegundos, pues alrededor de los 400 milisegundos empezarán a ver, ahora ven las rayitas rojas, aquí la zona posterior y luego la zona también anterior. Esta refleja el lóbulo temporal y esta refleja más la parte frontal. Así que cuando un precio no se ajusta, el cerebro lo ve rápidamente. No hace falta preguntarle a alguien, ¿a usted le parece bien este precio? No hace falta, yo le meto en la máquina y veo si se ajusta o no se ajusta en 400 milisegundos el precio al objeto. Con lo cual, pues nos llevó a estas conclusiones de que sí que podíamos hacer un estudio de adaptación del precio, y si a alguien le gusta algo y si a alguien le parece bien un precio, pues sí, estaré más cerca del botón de compra. Pero no podemos predecir que va a comprar, eso a mí me queda muy claro. Así que termino aquí simplemente diciendo que es un reto, pero es muy interesante desde mi punto de vista como científico, pues que un centro de tecnología biomédica y una empresa pues están trabajando juntas y hoy además que vengan todos ustedes aquí como directivos de empresas y del mundo de la empresa, pues es un lujo y una forma de aprender, pero trabajando todos en esta idea del mind decoding yo creo que se pueden conseguir cosas muy interesantes. Muchas gracias.